¿Cuáles son las reglas del juego que yo voy a poner? La asistencia prácticamente ustedes saben que no se puede controlar y aunque se pudiera yo no la controlaría. La participación a estas clases es voluntaria, si uno desea, participa y si uno no quiere, no participa. Pero lo que sí les digo es de que durante una presentación de un tema, cualquiera que sea, hay partes que les voy a decir. Lo que estoy mencionando va a ser pregunta de examen. Entonces, eso sí va a entrar en su examen. Y solamente los que asisten a clases van a saber qué es lo que se ha dicho. Entonces, es una manera de incentivar la asistencia. El tema uno prácticamente es un tema de historia, es un tema un poco aburrido, hasta para mí, porque lo que es historia ya es del pasado, pero tenemos que mencionarlo porque se hace mención a algunas cosas que en la actualidad todavía existen. Si ustedes tienen alguna otra regla del juego, me pueden decir antes de que empecemos. Doctor, ¿cuánto va a ser la tolerancia para que nos pueda esperar? Eso lo podemos consensuar. Como ustedes, yo soy el último grupo del día, creo. Si ustedes quieren entrar a las de 7, ¿cómo es? A las 7 en punto, o entramos 7:10, pero a la hora que se marque, esa es la hora que va a entrar sí o sí. O lo mantenemos en punto. Hasta las 7:10, doctor, por favor. 7:10, ¿les parece? Entonces, mi próxima invitación va a ser 7:10 y 7:10 en punto o menos 5 entro y 7:10 empiezo ya, estén o no estén. ¿Qué les parece? Sí, ¿De está bien, acuerdo? doctor. Está bien, doctor. No. Bueno, entonces empezamos el tema aburrido, que es lo que es historia, pero sin antes decir de que, bueno, la anestesiología es una especialidad en la cual es un resumen en realidad de las muchas otras ramas de la medicina que ustedes ya han visto. Resume lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopato, la farmaco, la semiología y todas esas cosas que ya han visto ustedes en una sola materia llamada anestesiología. Por eso se puede decir que la anestesiología es una rama bien completa, porque cuando vayamos avanzando la temática se van a dar cuenta que tienen que saber conocimientos de anatomía, de fisiopato, de anatopato, fármaco especialmente. Por esa razón, según el programa académico de su currícula, está dividida en dos módulos, lo que tienen que llevar ustedes. Módulo 1 es propiamente lo que es la anestesiología y el módulo 2 que corresponde al dolor y a la reanimación cardiopulmonar. Estos dos módulos lo tenemos que hacer en 6 meses, lamentablemente. Lo bueno es de que el último módulo se lo hace en práctica y ojalá que hasta eso ya esta pandemia haya pasado un poquito, porque lo vamos a hacer con maniquís, con muñecos, donde ustedes van a ir a masajear al muñeco, van a ir a ventilar y si se puede van a ir a intubarlo, porque llevarlos al hospital a intubar prácticamente ahora es intubar a un sospechoso probable positivo y manejar vía aérea en estas circunstancias es un poco complicado. Entonces, en el módulo 1, como les dije, lo primero que vamos a ver es la historia. Esta historia, para mí es un tema bien aburrido, así sincero, pero lo tenemos que repasar porque es parte de lo que es la anestesia y todas las ramas de la medicina tienen algo que ver en la parte de historia. El segundo punto, que es la valoración preanestésica, ese nos va a tomar un buen tiempo porque ahí es donde se resume todo lo que he dicho anteriormente, conocimientos de anatomía, fisiopato, fármaco, para poder hacer una valoración a un paciente antes de un procedimiento anestésico o de un procedimiento donde vayas a requerir hacer algún tipo de cirugía. En esta misma valoración se escoge qué tipo de anestesia le vas a practicar al paciente. Ya vamos a ver cuántos tipos de anestesia existen. Y uno, sabiendo la valoración clínica de cada paciente, escoge qué técnica le va a hacer. Ya independiente de eso, también vamos a tener conceptos básicos de anestesia general, regional y troncular.
Mínimamente al salir de la cátedra de anestesia, ustedes tienen que saber valorar un paciente, tener conocimientos básicos de lo que es una sedación y especialmente de lo que es anestesia local, porque esas son las ramas que un médico general tiene que saber hacer, hasta para hacer una sutura, tiene que saber manejar lo que es un anestésico local, sus dosis, sus indicaciones y sus contraindicaciones. No es cuestión nomás de pinchar y pinchar sin saber cuál es la dosis de la lidocaína, por ejemplo. Y el último módulo, como les dije, es más cuestión de práctica. Si nos da tiempo, lo hacemos en muñeco. Y también tener conceptos de lo que es el manejo del dolor agudo para golpes, para heridas, el dolor crónico más orientado a la parte oncológica y el dolor postoperatorio, ¿no? Como vamos a ser médicos generales de principio, siempre vamos a manejar a alguien que le han operado recién, desde un diente hasta una cirugía propiamente dicha, y tenemos que saber manejar mínimamente un dolor postoperatorio. Al mismo tiempo, poder determinar o diagnosticar algunas fallas en cuanto a la función respiratoria o cardíaca que puedan perjudicar un acto anestésico, o sea, en una valoración preanestésica. Para los que quieren irse a futuro al lado oscuro de la anestesia y quieren ser anestesiólogos, aquí hay dos libros que son la Biblia de la anestesiología en cuanto a en la residencia. Uno de ellos es Miller, famoso libro de anestesia, y el otro es Anestesiología Clínica de Morgan. Ambos libros existen en fotocopia en la esquina de la facultad. Antes de empezar lo que es anestesiología, vamos a hablar de 4 conceptos. Esto sí es pregunta de examen, cualquiera de estos 4 conceptos que generan confusión en el momento de hablarlos. Primero, ¿qué es anestesia? Y dense cuenta que es anestesia con E, porque muchos dicen anestesia. ¿Ya? Entonces la única Anastasia es la de la película. Esta es anestesia. ¿Qué es anestesia entonces? Anestesia es la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo que ha sido provocado por la administración de una sustancia química. ¿Qué sustancia química? Esta sustancia química se llama anestésico. Entonces, el anestésico es la sustancia química que produce esta pérdida de sensibilidad. Entonces, hay dos términos diferentes, lo que es anestesia y anestésico. ¿Clarito? No necesita explicación, ¿no ve? Otros dos términos que generan confusión es el término de anestesista y el término de anestesiólogo. Muchos dicen, ¿quién va a ser tu anestesista? Cuando en realidad está mal empleado. Anestesista es una persona técnica que puede ser o no sea médico necesariamente. Puede ser que sea una enfermera que ha estado toda su vida al lado de alguien que ha practicado anestesia y por solamente mirar ha aprendido. Entonces algún día se anima a practicar y le resulta, le funciona. Entonces él es un anestesista. En cambio, un anestesiólogo es la persona que primero es médico y después se ha dedicado por lo menos un buen tiempo de su formación en la realización de una especialidad a título de residencia para estudiar lo que es la anestesiología. Entonces, el médico especializado en anestesia es un anestesiólogo y el anestesista es aquel que se ha animado a practicar. Si ustedes se portan bien durante todo el año, podrían ser anestesistas porque van a tener conocimientos básicos como para hacer por lo menos una anestesia regional o local. Y ahora empieza el tema más aburrido, que es la historia de la anestesia. La historia de la anestesia es bien amplia. Hay muchos eventos en la historia que han marcado el inicio de un acto anestésico, pero muchos de ellos también por su propio peso han ido desapareciendo. Yo lo he resumido en algunos puntos que en la actualidad todavía se siguen utilizando. Por ejemplo, hace más de 3000 años antes de Cristo había una cultura de los asirios
que tenían el método de estrangular a los pacientes para producirles un estado de anestesia. O sea, les comprimían el cuello hasta que queden inconscientes. Y estando inconscientes, podían hacer algunos procedimientos cortos, como reducir una luxación de algún miembro, reducir una fractura, pero a veces se les pasaba la mano y del estado de inconsciencia no salía. Entonces era un acto que tenía efectos bien peligrosos. También habían algunas culturas que utilizaban ya algunos vegetales como narcóticos. Entre estos vegetales estaba la dormidera, la mandrágora de Harry Potter y el cannabis que algunos de ustedes ya conocen. Entonces, o no conocen el cannabis, digo nomás. Entre los 3000 a 1000 años antes de Cristo, en Egipto también se utilizaba la dormidera, donde los papás preparaban un mate de esta hierba, de esta planta, y hacían que sus hijos duerman y les dejen de molestar toda la noche. En los 700 al 400 antes de Cristo, unos indios del lado del Perú masticaban una hoja milagrosa que contenía sustancias alcalinas que indicaban que se les adormecía la lengua y los labios. Entonces ya sabemos que estamos hablando de la hoja de coca. Hipócrates usa una técnica a base de una tela o esponja llamada la esponja soporífera, que era una esponja impregnada de opio y mandrágora con la intención de narcotizar a sus pacientes y poder, después de haber conseguido un estado narcótico, poder hacer algún procedimiento anestésico o pequeño. Hasta el momento eran pasos, principios de lo que es la anestesia, pero no había todavía un hecho que demuestre que existía una sustancia capaz de producir anestesia propiamente dicha. En el año 50 después de Cristo, Dioscórides da el origen lo que es la palabra anestesia, lo que hemos dicho al comienzo, la pérdida total o parcial de la sensibilidad de parte o de todo el cuerpo. En el siglo I después de Cristo, este señor Aurelius Cornelius Celsus da un concepto que lo he copiado para que se haga una reflexión de cómo es el concepto de un médico cirujano a cómo es el actual cirujano. Un médico cirujano debería tener mano firme, dice, ¿no? Nunca vacilar, siendo diestro tanto con la derecha como con la izquierda. Que tenga una vista aguda y clara, de aspecto tranquilo y compasivo, ya que desea curar a quienes trata y a la vez no permitir que sus gritos le hagan apresurarse más de lo que requiere las circunstancias, ni cortar menos de lo necesario. No debe permitir que las muestras de dolor del paciente causen la menor mella en él ni en lo que hace. Concepto contrario a lo que el cirujano actualmente es. El cirujano es la persona más intranquila, menos compasiva, más apurada que existe. A veces no tiene ni derecha ni izquierda, entonces, pero debe de ser así. Si uno a nivel de conciencia ya trata o se apega a este concepto, de seguro en su práctica privada va a tener bastante clientela. Y lo digo de verdad. En el 130, 200 después de escrito, Paracelso y Raimundo, que ya han debido escuchar estos nombres en la fisiología, utilizan esa famosa esponja soporífera de que había mencionado más antes, pero la impregnan de una sustancia llamada éter. Entonces va apareciendo la anestesia inhalatoria y se dieron cuenta que esta sustancia éter producía un sueño. Entonces lo utilizaban para hacer dormir. No se dieron cuenta que producía analgesia y más aún anestesia. En el
1205 al 1298, este fraile Teodorico de Luca también empleó estas esponjas empapadas con mandrágora para algunas técnicas o habilidades quirúrgicas. En 1568, este Ambrosio Pare demuestra que el enfriamiento o la congelación de una parte del cuerpo producía un efecto anestésico, y eso ustedes lo pueden demostrar cuando si congelan a propósito o su mano agarrando un pedazo de hielo, pueden perder la sensibilidad de esa zona, o como hacen en pediatría con un cubito de hielo a nivel del bracito de los niños, enfrían un poco la piel para que el pinchazo no les duela mucho. Roberto Hooke describe la primera ventilación artificial soplando los pulmones de los animales. Ahí nace lo que es la ventilación artificial, muy empleada actualmente en esta cuestión de la pandemia. En 1774 se prepara o se descubre el oxígeno. También muy útil ahora, como se dan cuenta, el cuello de botella del tratamiento de esta pandemia es el oxígeno. Está habiendo escasez bastante de oxígeno. En 1792, Cusi realiza la primera intubación endotraqueal. En el 1800 se descubre el óxido nitroso, que ya han visto en las películas, donde los odontólogos utilizan, y cuando se pasa un poquito de las dosis les da mucha risa porque es el famoso gas de la risa. La primera aguja fue inventada en 1836 en Irlanda, y de ahí poco a poco va surgiendo lo que son las técnicas endovenosas, que prácticamente en la actualidad todo los medicamentos es a través de la vena, gracias a las agujas metálicas inventadas en esa época. En 1844 se utiliza también óxido nitroso para producir analgesia dental, y fue Horace Well quien extrajo una muela sin dolor utilizando este gas. Entonces decide hacer una muestra, porque él dijo, yo ya he descubierto la sustancia que quita el dolor. Entonces decide hacer una demostración en el mes de enero de 1845 en el hospital de Massachusetts, pero el paciente al que se le estaba extrayendo la muela empieza a sentir dolor, y la demostración es un total fracaso. Entonces se sataniza la anestesia, indicando que no había una sustancia capaz de producir esta situación. En 1846, específicamente el 30 de septiembre, William Thomas Green Morton, de ese nombre tienen que acordarse porque es pregunta de examen, administra igual la misma técnica para sacar otro diente y le va bien. Él decide hacer la demostración nuevamente en público, en un anfiteatro, rodeado de mucha gente que no estaba de acuerdo o no consideraba que existía la anestesia. Y la cuestión es de que le saca un tumor del cuello a un paciente sin dolor, estando este paciente totalmente despierto. Entonces, esta es la imagen de ese evento, que es una imagen bien famosa, donde Thomas Morton está extrayendo enfrente a un escenario, frente a la mirada de muchos cirujanos, un tumor de cuello sin dolor. Entonces, el 16 de octubre es el Día del Anestesiólogo Mundial. Por eso es la pregunta de examen: ¿cuál es el día y quién fue el padre de la anestesia? Más allá, en 1855, se separa un alcaloide de la hoja de coca, del cual deriva su propio nombre, llamada hoja o cocaína. Pero no se sabía todavía qué otras funciones adictivas tenía, porque solamente en esa temporada fue aislada lo que es el alcaloide. Claudio Bernard, en 1856, observó que en la Amazonía del Brasil habían indios que cazaban animales con unas flechas envenenadas.
y descubre accidentalmente a los relajantes musculares. Estas flechas eran untadas sobre la secreción en la piel de de unas ranitas que existían en el bosque de la Amazonía. En su sudoración impregnaban estas flechas y cuando cazaban los animales caían sin poder moverse. Entonces estábamos hablando de los primeros relajantes musculares. En 1895, Quinque demuestra, a través de su aguja que había creado, que se podía sacar líquido cefalorraquídeo a través de una punción. Al mismo tiempo de que se podía sacar líquido, se podía inyectar sustancias. Entonces, estábamos empezando de hablar del inicio de lo que es la anestesia regional hecha en la espalda. Augusto Bier, en 1898, introduce la primera anestesia raquídea, inyectando a su asistente y a él mismo cristales de cocaína. ¿Qué les pasa? La postpunción debido a esta técnica. Entonces, estamos hablando ya de la primera complicación que en la actualidad todavía está presente de lo que es la cefalea postpunción después de una anestesia raquídea. En 1903 se usa la adrenalina añadido a la cocaína para disminuir los efectos de estos y aumentar el efecto de estos. Estoy viendo que muchos están tomando nota. No se preocupen, todo lo que les estoy diciendo se les va a pasar. Eh, Simplemente podrían resaltar lo que va a ser o no va a ser pregunta. En 1907 aparecen las sustancias hiperbáricas. De esto vamos a hablar específicamente cuando hablemos de anestesia regional. ¿Qué es hiperbárico? ¿Qué es hipovárico? ¿Qué es isobárico? Pero ya está apareciendo en la historia las primeras inclinaciones a lo que es la anestesia espinal o raquianestesia. En 1908, el mismo Augusto Bier que hizo la anestesia raquídea introduce la anestesia regional endovenosa usando procaína. Si se dan cuenta, hay un término que dice anestesia regional endovenosa. Su nombre es medio confuso. Es regional, que es una parte del cuerpo, y que al mismo tiempo es endovenoso. Entonces uno se preguntaría cómo puede ser, si es endovenoso, ¿por qué es regional? Si se supone que lo que es vena es sistémico. Pero vamos a explicar más adelante cómo se logra esta técnica, que es una novedad para la época, que en la actualidad se sigue utilizando. Ya estamos más de 100 años y seguimos utilizando esta anestesia regional endovenosa. En 1911 se hacen los bloqueos axilares a ciegas del plexo braquial. En la actualidad se hace también el bloqueo axilar, pero ya con ecografía, ya no es a ciegas. También en 1911 se hace el primer bloqueo de plexo braquial supraclavicular por encima de la clavícula. Estos bloqueos de nervios periféricos se les sigue haciendo en la actualidad, pero ya no a ciegas, sino utilizando el ecógrafo. Gödel y McGill introducen en 1920 sus cánulas endotraqueales, que en la actualidad utilizamos bastantes. ¿Quién no ha escuchado hablar de la cánula de Mayo, de la cánula de Gödel o de las pinzas de McGill, que son instrumentos utilizados para el manejo de la vía aérea? La famosa lidocaína aparece en 1943 y también aparece otro relajante muscular, la D-tubocurarina, similar al curare. La succinilcolina, que es otro gran relajante que en la actualidad utilizamos, aparece en 1949. Aquí, como estamos viendo en esta imagen, ya están apareciendo medicamentos que en la actualidad existen, tanto el alotano como la ketamina, el propofol, el cebu, el desflurano, el remifental, el rocuronio y otros más
que los vamos a ver más adelante porque sí son los medicamentos actuales que se utilizan. Ya no vamos a hablar de medicamentos que son historia porque así como fácil aprendemos, fácil nos vamos a olvidar. Solamente nos vamos a dedicar a los medicamentos que en la actualidad existen todavía. Ya para mostrar, esta es la famosa rejillita, donde se ponía una gasita o un pedazo de tela y se impregnaba con un líquido llamado cloroformo o éter. Entonces, con esto lo que se hacía era hacer respirar al paciente, colocando, haciendo gotear el cloroformo o el éter en esta gasa sobre esta rejita y el paciente iba durmiéndose de a poco. En las películas ustedes ven que un tipo agarra una botella de cloroformo, pone a su pañuelo, se pone detrás de una chica y le pone la pañuelo en la nariz y a los 2 segundos se cae desmayado. Eso en la realidad no existe. Eso es pura ciencia ficción o efecto especial, porque para hacer esa situación tendrías que cosetearla por lo menos media hora, entonces no es tan práctico. Ni en la anestesia propiamente dicha ocurre ese efecto tan rápido, pero el principio de la película es ese, que inhalando varias veces el paciente entra en un plano anestésico y cae en inconsciencia. Lo que estamos viendo aquí es el aparato de Obredam, es un prototipo de lo que actualmente es una bolsa de ventilar, como los famosos Respira que han llegado a Sucre, si han seguido las noticias. Esta es la mandrágora, una hierba del cual se ha sacado bastantes alcaloides, muy utilizado para producir analgesia. Y una otra plantita que conoce es el opio, del cual salen los opioides, del cual una sustancia muy adictiva, el opio, obviamente, y que en la actualidad existen opioides sintéticos derivados de esta hoja, de este fruto, o semilla en realidad, como son el fentanil, el alfentanil, que han debido escuchar muchos de ustedes, y son sustancias muy controladas porque producen adicción. A esta hojita no está de más mostrarles porque muchos de ustedes ya conocen qué es. Quien se ha reído especialmente. Bueno, la última hoja también la conocen bastante, la hoja de coca, del cual sale un alcaloide llamado cocaína, y del cual ha salido prácticamente todo lo que es los anestésicos locales. Derivados de la cocaína están todo lo que es lidocaína, procaína, bupivacaína, y todo lo que termina en aina es derivado de la cocaína. Si tienen alguna pregunta hasta aquí o continuamos. Antes de que se nos corte el tiempito. ¿No hay preguntas? No, creo que continuamos, doctor. Bueno, yo voy a preguntar entonces. ¿Quién está preguntando? Bueno. Para información, esto es del año pasado, el abril, que en Bolivia solamente hay disque 300 anestesiólogos para las cirugías. Por tal razón, la especialidad de anestesiología es muy requerida, porque piensan que al ser pocos ganamos mucho, ganamos bastante, pero también los procesos legales nos persiguen a diario. Una cirugía que sale bien son méritos para el cirujano. Una cirugía que sale mal, le echan la culpa al anestesiólogo. Cuando en realidad, si se dan cuenta, quien hace más daño es el cirujano.
El cirujano te corta, te saca un pedazo, te desangra, te deja una mega cicatriz y sin embargo es el que le lleva los aplausos. En cambio, el anestesiólogo apenas te hace despertar y ya lleva el proceso penal, obviamente. Entonces, para los que quieren irse al lado oscuro de la anestesia, esta es una referencia de que somos pocos en realidad y en estas circunstancias ahora, después de los intensivistas, nosotros estamos yendo a la primera línea en la situación de manejo de la terapia en los pacientes COVID. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos ahí? Estoy viendo sus caras. Déjenlo ahí, dice. Como les dije, este tema es aburrido, pero ya desde el siguiente les prometo que va a mejorar. En cuanto a la práctica, que la vamos a hacer de 9 a 10 según lo que han convenido, todos los días con el grupo que corresponde, lo vamos a orientar a cosas que ustedes tienen dificultades. Yo el año pasado me he dado cuenta de que detalles de cómo cargar una jeringa, de cómo calcular los miligramos, de cómo convertir los ml, las gotas, la velocidad de goteo, el tiempo en el que tiene que calcularse una solución, esas cosas son un poco débiles para ustedes. Entonces vamos a empezar con ese tema en la práctica para reforzar, porque esto no solamente es de la anestesiología, involucra a pediatría, involucra a cualquier cálculo donde vengan miligramos o donde vengan mLs. Y eso tienen que saberlo mínimamente. Si ustedes ya lo saben porque han llevado en farmacología, simplemente va a ser un recordatorio. Pero después es muy útil. Nosotros nos manejamos mucho en miligramos, en mLs, en volúmenes, entonces para nosotros es fácil hacer el cálculo, pero tiene que saber todo el médico general, convertir tanto de mLs a miligramos, en tiempo, de pesos a microgramos, a miliosmoles, tantas cosas que existen que tienen que saber. Iba a bajar eso de mi clase. Tienen que bajar. Sí. Entonces nos vemos la siguiente. Hola. Sí, doctor. Hola, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, si tienen alguna otra duda. Si no, calla cama. Pueden preguntar. Doctor, no sé, se me queda una duda sobre el objetivo tal vez de la anestesiología. ¿Solo es calmar el dolor, o sea, en la anestesia, o es necesario abarcar